vida se ha enredado desde nuestro universo mental. Y realmente, bueno, nosotros lo que queremos es ese cambio, esa transformación y que realmente un día podamos experimentar realmente eso que es la felicidad del alma, la libertad del espíritu, la paz interior. Eh, Son atributos que no se pueden conseguir de la noche a la mañana, ni tampoco cambiando de vida exterior. Hay personas que inclusive se han sacado la lotería, han generado mucho recurso económico, se han vuelto millonarios y siguen sufriendo, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta que no necesariamente el cambio exterior quiere decir en consecuencia que vamos a ser seres humanos más felices y más completos. Entonces, bueno, vamos a tener que ir haciendo un estudio bastante profundo de este mundo interior, de este universo interior y concretamente ir conociendo lo que es la mente. La doctrina, precisamente que estamos hablando, no parte de teorías, parte de hechos concretos y sobre todo de la experiencia en vida de un gran ser humano, nuestro Samael Aun Weor. El maestro Samael Aun Weor pues, fue un hombre que logró en vida ese despertar de su conciencia, un hombre despierto que obviamente trabajó sobre su propio universo mental y sobre ese universo interior hasta que logró grandes transformaciones y cambios. Pero la doctrina, la enseñanza entregada por este gran ser humano, por este gran ser espiritual, pues no se circunscribe a lo que él pues nos entregó durante su periodo de vida, sino que realmente podemos decir que esto ha venido siendo estudiado por las grandes culturas y las grandes civilizaciones desde siglos inmemoriales. Inclusive hoy en día la propia psicología está entrando en un terreno más completo, que es el de la propia autopsicología, la propia autoexploración. Una propuesta que toma uno de los grandes íconos de la psicología contemporánea, y me refiero precisamente a Carl Gustav Jung. El método psicoanalítico, que no es propiamente un método inducido desde el exterior, sino que viene aplicándose desde el interior del hombre. Entonces, bueno, aquí a esto que estamos comentando entra precisamente el principal planteamiento. ¿Quién soy? Y es que si nosotros no nos conocemos, no sabemos cómo estamos estructurados psicológicamente o incluso energéticamente, es muy difícil que nosotros entendamos cómo funciona ese mundo interior. En principio hay que decir que hay varias dimensiones. Se habla del multiuniverso, formado por 10 dimensiones superiores y obviamente nosotros formamos parte de esa dimensionalidad del universo y del cosmos. Nosotros no somos exentos, no estamos exentos de formar parte de esa estructura energética universal y cósmica. Obviamente reconocemos la parte física porque es con la que nos movemos, la estructura orgánica de carne y hueso, órganos, sistemas, etcétera. Obviamente todo un misterio también que vale la pena seguir estudiando. Hay que recordar que más allá de la parte física tenemos una parte vital, el asiento vital, la parte bioelectromagnética. Más allá de esa parte bioelectromagnética está la parte astral. En esa parte astral, recordemos que se encuentran los sentimientos, las emociones. Obviamente tenemos de esa parte astral un pequeño germen. No está completo. El llamado cuerpo astral no existe hoy en día en la mayor parte de los seres humanos. Hay que crearlo. Es un germen aún, es una semilla. Quiere decir que puede crecer potencialmente. Lo mismo ocurre con el universo de la mente, con nuestro cuerpo mental. En la parte mental, que se corresponde obviamente con un cuerpo sutil, que actualmente tampoco tienen formado, cristalizado, potencializado los seres humanos, de esto pues tenemos una sustancia, ¿no? La sustancia mental, que es con la que nosotros podemos elaborar pensamientos, ideas, recuerdos, memoria, etcétera. Existe la parte causal, que se corresponde con lo que es el alma, y lo mismo, muchas veces se piensa que el alma ya se tiene creada y que se tiene poseída, que se tiene encarnada. Del alma únicamente también tenemos un pequeño germen, que es lo que conocemos como la esencia. Y esta se corresponde con la región causal, el mundo de la voluntad. Más allá de esto, pues vienen regiones más sutiles, más puras, con mayor
frecuencia vibratoria, lo que significa que obviamente entre menos complicada sea la energía, menos densa la energía, la frecuencia va a ser más sutil, de tal manera que el búdico corresponde a lo que es el llamado cuerpo espiritual o alma espiritual. El alma espiritual incluso tiene una característica que es femenina. En el caso de los que tienen cuerpo físico masculino, su alma espiritual es femenina, su alma humana es masculina. Hablando de polaridades, ¿no? No quiere decir que específicamente sea un hombre o una mujer. Se refiere a la polaridad. Entiéndase por polaridad, positivo o negativo. En el Atman, pues corresponde a la región divina, de eso que llamamos el íntimo, el ser interior, el Dios interior de cada uno de nosotros. En Binak encontramos al Espíritu Santo, Chokmah, el Cristo cósmico, y Keter, el anciano de los días, la energía número 1, hablando pues desde el momento de la manifestación hacia nuestro mundo. 10 regiones, como podemos contabilizar, 10 tipos de energía. Eso es lo que realmente somos. Somos una estructura con proyección hacia 10 regiones del universo o 10 regiones dimensionales, como le queramos llamar. Y más allá de esas 10 regiones de manifestación relativa, encontramos la región del absoluto, que es la región desconocida, el agnostos theos, el Dios desconocido para sí mismo, el cual contiene 3 regiones adicionales, el Ein Sof Aur, el Ein Sof y el Ain. Entonces, bueno, ahí vemos que aquella clasificación de los 13 cielos, de los cuales nos hablan los chinos, los mayas, los aztecas, etcétera, no es una incongruencia. Existen 13 regiones. 3 que están, que pertenecen al momento del caos, a la región del absoluto, y 10 regiones que pertenecen, obviamente, a este mundo de manifestación. Desde la región del Padre hasta nuestra región física. Eso es lo que somos realmente. Actualmente nosotros tenemos, como vemos en este gráfico, dentro de esa presencia dimensional, pues la parte física, la parte vital, una parte pequeñita o sustancia astral, una parte pequeñita o sustancia mental, y como ya lo dije, también una parte pequeñita de nuestra alma, que es la parte de esencial, la parte que nos hace humanos. En relación al mundo físico, para identificar obviamente la interacción que existe entre el universo de nuestra mente con el cerebro, pues podemos decir que el cerebro es lo físico, es la antena receptora. Está conformado por neuronas, tanto físicas como etéricas. Esto pues mucha gente no lo sabe. Las neuronas etéricas pues básicamente es la energía que protege nuestro cerebro y la energía que también produce nuestro cerebro. Esto pues incluso ya está debidamente estudiado, incluso a través de ciertos aparatos se puede medir la actividad cerebral, ya que obviamente pues hay una gran corriente energética que circula y que permite que obviamente determinadas áreas del cerebro estén funcionando. El cerebro en sí es un instrumento del cuerpo mental. Se puede decir que si nosotros no tuviésemos el cerebro, sencillamente la mente no podría accionar. Por lo tanto, un cerebro dañado se vuelve de alguna manera en un instrumento, en una herramienta inútil para nuestra mente. La mente muy difícilmente se puede trastornar, ¿no? Aunque hay casos obviamente de mentes trastornadas a causa de varios factores, ¿no? Obviamente hay factores biológicos, físico-químicos, que obviamente falta de algunas sustancias o componentes que necesita el cerebro para funcionar correctamente. Por ejemplo, como un caso concreto, se ha logrado comprobar que las personas que, por ejemplo, sufren de esquizofrenia carecen de varios nutrientes importantes en el cerebro, entre ellos la vitamina del complejo B. Bueno, también es importante mencionar que existe una red neuronal, que es nuestra antena, donde bueno, obviamente se realizan procesos eléctricos, químicos, biológicos, ya lo mencioné. Cuando hay daños cerebrales, incluso congénitos, pues difícilmente esa persona va a tener algún remedio o alguna curación. Los llamados síndromes, por ejemplo el síndrome de Down,
Es una enfermedad que, pues, lamentablemente ya no tiene reversión alguna, no tiene cura. Sin embargo, bueno, hay personas que, por ejemplo, por el mal uso de la energía depositada en su cerebro, esta energía se consume antes de tiempo y terminan padeciendo la muerte prematura de su vehículo, de su parte mental, perdón, de lo que sería el centro mental, centro intelectual, y con ello obviamente pues pueden padecer enfermedades asociadas al cerebro, como el Parkinson, como el Alzheimer, etcétera. Sí, todos estos procesos que vemos de decrepitud acelerada, concretamente en esta área, es porque se usó de manera incorrecta la energía contenida en ese centro. Recordemos que tenemos 5 centros: centro intelectual, el centro motor, el instintivo, el sexual, el emocional, pero me faltó, centro intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual. 5 centros inferiores de la máquina orgánica a los cuales se les ha depositado una cantidad de valores energéticos llamados en Oriente el Bobin Caldenost. Bueno, de acuerdo al argot esotérico. Estos valores se pueden ir gastando de forma acelerada cuando obviamente nosotros usamos equivocadamente cada uno de los centros. El desgaste, obviamente, acelerado propicia la muerte de alguno de los centros. Imagínense una persona que queda inútil totalmente del cerebro. ¿Por qué? Porque desgastó su energía intelectual y obviamente ya no funciona bien. Sencillamente tiene, por ejemplo, un mal de memoria, un Alzheimer, todo se le olvida. Y ya inclusive pues hay personas que hasta se les olvida comer, ¿no? Aunque esto parezca increíble, así es. Entonces, bueno, la cosa se puso grave. Normalmente el ser humano cotidiano que transita por las calles sin ningún propósito de trabajo interior, desconoce no solamente cómo administrar esa energía, sino inclusive, lo que es peor, cómo desarrollar esa energía para que se multiplique. Esto incluso es interesante porque normalmente la ciencia asume que las neuronas no se pueden regenerar y ya se ha demostrado que inclusive hasta las propias neuronas se pueden regenerar. Eso es lo interesante del caso. Cómo nosotros podemos rehabilitar energéticamente todos nuestros centros. Hay fórmulas, hay prácticas definidas que nos ayudan a regenerar esa energía en cualquiera de los 5 centros de nuestra máquina orgánica. Bien, vamos a ver un esquema muy sencillo para entender cómo está esta situación de la parte mental y el cerebro. Bueno, en la parte de la mente realmente tenemos el emisor, que es como por ejemplo cuando tenemos una estación de radio y desde esa estación de radio se puede proyectar una canción, se puede proyectar por ejemplo un mensaje y obviamente va a haber una antena, un receptor, que somos nosotros cuando tenemos un aparato, ¿no? Anteriormente la radio, actualmente pues un celular. Entonces, bueno, el cerebro es un receptor y en este caso pues es el que recibe toda esa actividad que se genera en el mundo mental, en nuestro cuerpo mental o en la sustancia mental. De tal manera que ese es el proceso completo, ¿no? Eso a veces no se nos explica porque no se quiere reconocer que hay una parte energética detrás de la parte física. Es decir, ¿no? El cuerpo mental realmente es energético, o la parte mental es energética, mientras que el cerebro es la parte física. Si hoy en día, ¿no? Incluso con toda la ciencia neurológica, todo lo que se ha avanzado dentro de ese terreno, se empezara a estudiar la parte energética, la parte mental, pues les puedo asegurar que muchos de los problemas que acaecen sobre muchas personas con problemas de orden mental se podrían resolver. También, bueno, ya esto se ha venido investigando ampliamente en el terreno de la parapsicología con las llamadas experiencias extracorporales. Principalmente durante la Guerra Fría, las grandes potencias, tanto en Estados Unidos como en la antigua ex Unión Soviética, se hicieron vastos experimentos, muchísimos. Se reclutó personal, en este caso con habilidades, con cualidades extrasensoriales, personas que tenían la cualidad y la capacidad de hacer viajes astrales sin ningún tipo de impedimento, personas que tenían la capacidad de proyectar su mente para poder visualizar lo que estaba ocurriendo al otro lado del océano
Y pues mucha de esta em, espionaje secreto que se estuvo haciendo tuvo como fundamento todo este campo, ¿no? De lo parapsicológico o lo paranormal. La realidad es que sí, efectivamente, uno puede proyectar esa parte astral, incluso la parte mental, hacia otro lado e investigar lo que está ocurriendo en cualquier continente, en cualquier país. Esto, pues les digo, inclusive, pues se utilizó de manera negativa. Se puede decir que, pues, este tipo de experiencias, ya con este propósito objetivo bastante egoico, pues ya entran en el plano de la magia negra. Hay que recordar que la logia blanca tiene prohibido totalmente hacer mal uso de los poderes del alma, de estas capacidades que obviamente corresponden al alma y al espíritu, y que únicamente tienen como objetivo, entre otros, el poder nosotros corroborar y comprobar la tremenda realidad de los mundos superiores, poder tener testimonio de eso que es el ser, de eso que es la Madre Divina, de esos mundos superiores, de los hermanos mayores, etcétera. Pero imagínense estar investigando o estar espiando la vida ajena, pues se convierte en un delito para la logia blanca y queda penalizado por orden, obviamente, de la logia, perdón, por parte de la ley divina, los arcontes de la ley, concretamente la ley del karma, obviamente que a quienes utilicen las facultades del alma para propósitos tenebrosos, ¿no? Entonces, por eso, bueno, nosotros aquí lo comentamos como un hecho anecdótico, pero no porque haya sido honorable, ¿no? El uso de estas cualidades para investigar la vida ajena, ¿no? Esto está prohibidísimo, ¿no? Entonces, bueno, aquí hacemos ese énfasis para entender que las habilidades, propiedades del alma, pues se tienen que utilizar de forma correcta, ¿no? Siempre con fines y propósitos loables, benignos, positivos en toda la extensión de la palabra. Y sobre todo, como ya lo mencioné, para poder nosotros corroborar ese mundo espiritual. ¿Sí? El mundo espiritual no es una cuestión de creencias, es una cuestión palpable también, que obviamente para aquellos que han desarrollado sus facultades internas o que las están desarrollando, deja de ser una teoría. Entonces, cuando nos hablan de los cielos, cuando nos hablan de los maestros de la logia blanca, pues imagínate la dicha de poder entrar a un templo de misterios en la región astral, en la región mental, y sencillamente pues estar a los pies del maestro, ¿no? Recibir orientaciones, guía, consejo, cátedra directamente de algún maestro de la logia blanca, incluyendo pues el gran Kabir Jesús, ¿no? Imagínate tener esa dicha de estar a los pies, ¿no? Del gran maestro de perfecciones. Bueno, vamos a ver que para que funcione nuestra mente se usa, en este caso, en este mundo físico, los cinco sentidos. La vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto sencillamente nos van a permitir captar impresiones del mundo exterior, y con estas impresiones nosotros vamos a elaborar conceptos, ideas, recuerdos. Es decir, todos los conceptos que actualmente tenemos han sido formados a partir de lo que se llama la mente sensual, con la cual obviamente pues se elaboran los conceptos de contenido partiendo de las experiencias físicas. Por ejemplo, un ciego no se le puede hablar de los colores. Un ciego de nacimiento, por ejemplo, ¿no? No se le puede decir, oye, pues, ¿qué te parece si estás sentado? Ya actualmente pues no puedes ver. Una persona que, por ejemplo, perdió la vista, habiendo tenido la experiencia de la visión, pues es fácil que pueda identificar los colores porque tuvo la experiencia. Pero una persona que nació ciega, aunque le hablemos del color rojo, del color amarillo, del color verde, pues como no ha tenido la experiencia, no puede elaborar ese concepto. Para él, obviamente, todo será negro o gris, ¿no? Porque es la experiencia que él tiene. La ausencia de luz. Y obviamente en la ausencia de la luz, la incapacidad de reconocer estos colores que se forman precisamente por la absorción del espectro solar, del espectro de la luz. Lo mismo, por ejemplo, con una persona sorda. No le podríamos decir a una persona sorda, oye, mira qué hermosa sinfonía la de Beethoven. ¿Por qué? Porque nunca ha tenido esa impresión, de tal manera que no le podemos hablar de sonidos. Lo mismo una persona, por ejemplo, que se ha quedado, por ejemplo,
sin alguno de estos sentidos, el gusto, el olfato y el tacto. Una persona que nació sin manitas, ¿verdad? Pues difícilmente tendrá la experiencia, bueno, pero tiene la piel, ¿no? Que no tiene manos, tiene la piel. Recordemos que la piel es uno de los órganos más grandes que posee el ser humano. Bueno, ahí me retracto un poquito de ese tema, en el caso del tacto, porque pues igual a lo mejor no tenemos ya las manos, pero una persona que aunque no tenga las manos tiene la piel y a través de la piel pues puede percibir las texturas, puede percibir lo frío, la caliente, etcétera, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero llegar es precisamente que nuestra mente de tipo sensual se va a alimentar a través de las percepciones sensoriales externas, a través de los cinco sentidos. Ahora bien, esto es bien importante porque en la medida que nosotros vamos recibiendo impresiones en nuestra vida, vamos adoptando una postura más hacia la felicidad o hacia la amargura. Por eso dice un dicho, ¿no? Cada quien habla de cómo le va en la feria. Normalmente no vemos, en términos generales, niños tristes. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente en un ámbito familiar normal, en donde ese bebé que está naciendo es recibido con amor, con cariño, con delicadeza, con cuidado, con protección. Y obviamente pues están ahí los papás, el papá y la mamá, posiblemente los hermanitos. Obviamente pues ese niño rodeado de ese ambiente de amor, de apapachos, de confort, porque también tiene que existir eso. Imagínense un bebé que nace en un ambiente de carestía, pues obviamente son las impresiones que van a empezar a entrar en su vida. De tal manera que en términos generales, cuando le damos a un bebé todo eso que ya mencioné, el cuidado, la protección, el amor, etcétera, y además pues una vida digna, pues ese bebé se puede decir que va a ir acumulando también bienestar, va a ir acumulando felicidad, va a ir experimentando felicidad en su interior, ¿sí? Vuelvo a repetir, la felicidad es un proceso interior, pero que también tiene muchas veces que ver con lo que nos ha tocado ir recibiendo de impresiones desde la infancia. De tal manera que, por ejemplo, un bebé, ¿no? Pues que ha sido maltratado, que ha sido descuidado, que nació, por ejemplo, en un cinturón de marginación, en donde no hay comida, no hay juguetes, todo es oscuro, se cuela el agua por los techos de lata, de lámina, de cartón, donde está experimentando el frío, pues es claro que ese bebito pues va a ir experimentando también lo contrario, ¿no? Una serie de impresiones negativas, dolorosas, que lo van a ir marcando, ¿no? Que va a ir formando también su personalidad, que va a ir desarrollando también el ego. En lugar de la esencia va a ir desarrollando aspectos egoicos, resentimiento, odio, venganza, ganas de desquitarse con la sociedad. Lo mismo pasa con las personas mayores, personas que han sufrido, que han vivido toda clase de carestías, falta de amor, falta de cariño. Pues bueno, llegando a la edad adulta van a ser seres prácticamente ermitaños, amargados, infelices y lo peor, ¿no? Que también